Bien, buenos días. Estamos transmitiendo en directo, entonces quiero, antes de comenzar, les voy a decir un poquito de lo que vamos a tocar hoy. Entonces, vamos a estar hablando hoy del antiguo pacto, del nuevo pacto y del memorial de la Cena del Señor. Entonces, por ello les pido que tengan a su mano jugo de uva y pan para que al final de este mensaje que vamos a compartir el día de hoy, pues vayamos a celebrar también la Cena del Señor. Entonces, pues eso es lo que les pido, que lo tengan a la mano y reitero los buenos días. Y antes de comenzar, pues vamos a hacer una oración. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor, porque tú tienes a bien que pues utilicemos estos medios de gracia que tú nos has dado para poder compartir de tu palabra, para hacer extensivo lo que tú quieres, Señor, y para que llevemos a cabo también el memorial tan solemne que tú nos has dejado, Señor, para que nosotros lo llevemos a cabo antes de que tú regreses otra vez. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. Perdona nuestros pecados, perdona los míos principalmente, Señor. Límpiame de toda maldad, de todo lo que hay en mí que no sea tuyo. Y Señor, que todo lo que vayamos a ver el día de hoy sea bajo la guía de tu santa palabra, de tu santo espíritu, y que seamos edificados mutuamente a través de tu guía, Señor, y que tú hagas con tu palabra lo que tú quieres, Padre. Gracias porque nunca regresa a ti vacía tu palabra y haces con ella conforme a tu voluntad. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y suplicamos. Amén y amén, Señor. Bien, todos estaremos de acuerdo que pues, por este tiempo que hemos estado pues en casa, no hemos podido congregarnos, no hemos podido tener esa cercanía juntos, pero también no es impedimento para llevar a cabo lo que el Señor quiere. Entre otras cosas, todo o la mayoría del pueblo de Dios, si no es que todos, que deberíamos de estarlo, deberíamos de estar de acuerdo que el Señor ya no tarda en regresar. Entonces, basándonos la mayoría de los creyentes en ello, bueno, pues también tenemos instrucciones que llevar a cabo mientras Él regresa. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, por eso les decía que tuvieran ahí a la mano el jugo de uva y el pan para celebrar el memorial que nos ha dejado el Señor como creyentes. Acuérdense que tenemos mandamientos como creyentes para fuera de la iglesia y otros para dentro de la iglesia. Para fuera de la iglesia es ir y predicar el evangelio. Para dentro de la iglesia, bautizarnos y conmemorar la cena del Señor en memoria de él mismo. Entonces, el propósito que tenemos en esta mañana es conocer las verdades bíblicas que se encuentran en los pactos del Antiguo Testamento, obedecer como el pueblo de Dios al mandato de nuestro Salvador. Y bueno, vamos a iniciar, les decía, vamos a dividir ese mensaje, el del día de hoy, en tres partes. La primera parte vamos a ver los pactos del Antiguo Testamento. Subsecuentemente vamos a ver lo que nos dice el nuevo pacto y entonces al final celebraremos lo que es la Cena del Señor. Entonces vamos a adentrarnos un poquito a los pactos del Antiguo Testamento y vamos un poquito también a la historia. Vamos a ver qué nos dice la historia para poder entender el contexto en donde vamos a estar situados y posteriormente entender lo que el nuevo pacto está ofreciendo. Entonces, primero, la historia nos dice que en todas las civilizaciones encontramos convenios o tratados entre dos o más partes. Esto no es nuevo, ya que desde hace mucho tiempo, y en tiempos muy antiguos, todo esto existe y lo conocemos con un nombre como pactos. Ahora, en la política también suelen darse con la finalidad de consolidar gobiernos. Existen también pactos en los gobiernos que no tienen mayoría absoluta. Entonces llegan a tener esos pactos para consolidar sus propuestas de gobierno. Eso lo vemos nosotros claramente hasta el día de hoy. Bueno, nosotros como creyentes estamos también en un pacto con Dios que se llama el Nuevo Pacto. Lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante. Así que para comprender un poco más todas las bendiciones que tenemos al estar en Cristo Jesús, el día de hoy nos daremos a la tarea de escudriñar un poquito los pactos en el Antiguo Testamento. Pero primero, bueno, vamos a entrar al terreno de las definiciones para que nos vayamos entendiendo de qué estamos hablando. Entonces, la palabra que en el hebreo encontramos para pacto nos hace referencia a un pacto, una alianza, un convenio, un acuerdo. Dicho acuerdo es originado por pasar entre las porciones de carne de un animal sacrificado. Y esta palabra viene de un verbo que significa
cortar o dividir, a una alusión a una costumbre sacrificial relacionada con la celebración de un pacto. Recuerden bien las definiciones, porque cuando vayamos a ver lo que la Escritura nos dice, vamos a entender más de qué nos está hablando. Entonces, acuérdense, viene de una palabra que significa cortar o dividir, y se hace, el acuerdo se origina por pasar entre las porciones de la carne de un animal sacrificado, ¿ok? Acuérdense de eso. Ahora, el término castellano para pacto tiene el significado de una mutua obligación de dos o más partes, comprometiéndose cada una de las partes a cumplir sus obligaciones. Por otro lado, la palabra que encontramos en el griego hace referencia sí entre un compromiso, pero en el cual no lleva la obligación de cumplimiento de mutua manera, sino que esa obligación la asume o la cumple solamente una persona. Es diferente, aunque el término castellano dice, pues se celebra entre las dos personas, es mutuo acuerdo entre las dos. La palabra en griego que encontramos dice que recae en una persona, y esa persona es la que hace pues la función de asumir todas las responsabilidades que ese pacto conlleva. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo nos da a entender la palabra de Dios quién asume esa responsabilidad. Ahora entonces, bien podríamos decir que un pacto es entre las naciones un trato, una alianza de amistad. Entre individuos, una garantía o acuerdo que conlleva una obligación. Eso es entre individuos, acuérdense. Ejemplo de ello lo vemos en primero libro de Samuel, capítulo 18, versículo 4, cuando Jonatán, el hijo del rey Saúl, hace un pacto con David. Y entonces, entre otras cosas, dice este versículo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, que es decir, el cinturón donde lleva las armas de guerra. Entonces, nosotros conocemos que David llegó a ser el rey de Israel. En ese momento todavía no era el rey, estaba todavía Saúl como rey, y el pacto lo hace con Jonatán, su hijo de Saúl. ¿Qué implicaba esto? Bueno, que al darle su manto, significa que David se estaba recubriendo con las ropas de Jonatán, y cuando estaba poniéndose, entre otras cosas, pues llevar su espada, su arco y su cinturón donde llevaba sus armas de guerra, bueno, estaba diciendo, o con eso estaba diciendo, que sus enemigos de David serían los mismos enemigos de Jonatán. Entonces, y de manera inversa. Entonces, eso es algo que ellos entre individuos estaban llevando a cabo, pero nosotros también sabemos hoy que cuando nosotros como hijos de Dios tenemos un problema con alguien, el que responde por nosotros es el mismo Señor, ¿ok? Ahora, dado que en ningún pasaje de la Biblia encontramos todos los elementos o las señales que intervienen en un pacto reunidos en un solo ejemplo, es por eso que debemos tomar la enseñanza de varios pasajes. Obviamente no podemos ver todos a detalle, pues porque son muchos. Acuérdense, por ejemplo, del pacto que hizo el Señor con Noé, donde la señal de ese pacto pues es el arco iris, ¿verdad? Y hay otros muchos pactos que podemos encontrar en la Escritura. Sin embargo, pues no vamos a irlos a ver todos, vamos a enfocarnos nada más en dos pactos. Que el primero es el que hace Dios con Abraham. Dice Génesis 15 del 1 al 20. Lo voy a leer, lo tengo que leer todo para que encontremos el contexto, para que vayamos viendo unas cosas. Yo sé que estos videos no nada más están llegando a lo que es la iglesia de nosotros, sino hay gente que no sigue normalmente. Entonces voy a tratar de irme un poquito más despacio para que ellos también puedan alcanzar a comprender las verdades que encontramos en la palabra de Dios. Entonces dice Génesis 15 del 1 al 20. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo,
no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer de Damasco. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Estamos en el contexto de que Abraham ya era viejo y que no tenía hijos y que pues ahora sí que estaba preocupado porque pues, todos sus bienes a quién se los iba a heredar si no tenía un hijo. Entonces dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará su siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y aquí viene una parte importante de lo que es la definición de fe. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya hemos visto que para nosotros los creyentes y para Dios mismo, o Dios mismo nos hace énfasis a nosotros los creyentes que la salvación es por fe, nosotros le creemos a Dios y somos declarados justos. ¿Qué le creemos a Dios? Pues lo que Él hizo a través de su Hijo en la cruz para expiación de nuestros pecados, para justificar nuestros pecados, para que nosotros seamos declarados justos, para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que hizo el Señor, ese es el sacrificio que dio y que nosotros lo creemos. Entonces siempre es creerle a Dios. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham, para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré qué he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola, también un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Ahí estaban haciéndoles manoteos para que se fueran. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande obscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. Estamos hablando del tiempo que iba a pasar, en este momento todavía era futuro, el tiempo que iban a pasar como esclavos en Egipto. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú verás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los admoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los geseos y los jebuseos, es decir, la tierra prometida para ellos. Entonces vemos a través de la historia cómo primero pues ellos fueron llevados a Egipto, estuvieron ahí un tiempo por el hambre, etcétera, y después Dios los sacó como le había dicho a Abraham que sucedería. Así se cumplió la palabra del Señor. ¿Qué vemos? Que el Señor siempre cumple lo que promete. Ok, entonces vemos esa ratificación de este pacto un poco más adelante. ¿Por qué? Pues porque Abraham pues, seguía haciéndose viejo y no tenía todavía esa promesa cumplida, es decir, que tuviera un hijo. Todavía no tenía un hijo, y si no tenía un hijo, pues mucho menos descendencia. Y entonces pues tenía ahí algunas situaciones de duda. Entonces en Génesis 7, 4 al 10 nos afirma la ratificación de este pacto. Dice, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes.
Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, dijo de nuevo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces vemos que cuando hizo el pacto con Noé, la señal fue un arco iris. Aquí cuando está ratificando el pacto con Abraham, la señal es la circuncisión. Por eso los judíos, todos los judíos, se circuncidan a los 8 días, como también después Dios les dio esa instrucción que así fuera llevado a cabo. Ahora, aquí también vemos que hay un cambio de nombre. Y también a Sara, o a Sarai en ese momento, le cambia el nombre, dice Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no le llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, ¿qué encontramos en estos pasajes? En ambos pasajes. Encontramos la promesa de descendencia, pertenencia de la tierra que le mostró. Encontramos que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Encontramos también partición de los animales, bendiciones, es decir, le está diciendo que va a morir en paz y en buena vejez. Y encontramos también una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. También el cambio de nombre. Ahora, Sarai, el nombre de Sarai significaba contenciosa y cambia a Sara, que quiere decir princesa. Abraham parece ser que es padre es alto, es ensalzado, antepasado famoso por Abraham, que es padre de mucha gente. Entonces cambian los nombres, y cuando cambian los nombres, siempre que vemos un cambio de nombre en la Biblia, encontramos que la persona que está haciendo el cambio de nombre tiene autoridad sobre aquel que está llevando ese cambio. Entonces en este momento vemos que Dios tenía autoridad sobre ellos y sobre nosotros también. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Y entonces también vemos una señal o recordatorio del pacto, que es la circuncisión. Ahora, Dios, cuando establece un pacto, toma él la responsabilidad de cumplirlo. Una vez que las partes del animal sacrificado se colocaban una frente a la otra, las personas que estaban celebrando dicho pacto caminaban entre esas partes de los animales, simbolizando de esta manera el caminar hacia la muerte. Esto era un testimonio de la actitud de cada uno por el bien del otro. Cada una de las partes sabía perfectamente de las consecuencias que pudieran tener por no cumplir la parte de su pacto. Y entonces estaban diciendo de alguna manera que le sucediera lo mismo que a ese animal si no llevaban a cabo la parte que les correspondía del pacto. Ahora, el hecho de que la antorcha de fuego pasara por entre los animales divididos nos da la referencia de que es nuestro Señor Padre Jehová el que hace el camino, el que pasa por los animales, y que como obviamente no pasa Abraham también, el que lleva la responsabilidad de cumplir el pacto es nuestro Padre, ¿sí? Entonces ahí encontramos que nuestro Padre amoroso, nuestro gran Jehová de los ejércitos, es quien lleva la responsabilidad de cumplir todo lo que estaba ofreciendo. Bien, continuamos. El antiguo pacto, Éxodo 24 del 1 al 12. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercan
ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado, que es como si fuera una recubierta o como si fuera un pavimento. ¿Pero de qué? De zafiro, dice, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vinieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Qué había pasado? Habían estado en el monte cuando les da los 10 mandamientos, eso lo encontramos en Éxodo 20, y después ya les da otro tipo de instrucciones. Encontramos aquí en este pasaje que había un mediador entre Dios y el pueblo de Israel, que es Moisés. Encontramos también que se levanta un altar de 12 piedras como señal o recordatorio. Se lleva a cabo un sacrificio, la sangre del sacrificio es dividida, el pueblo estará de acuerdo en obedecer el pacto con Dios, hubo comida y bebida, y la ley escrita en tablas de piedra. Entonces, eso es lo que encontramos aquí. Vamos ahorita un poquito más adelante a Éxodo 34, 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de ese pacto? El propósito de ese pacto era ser la nación escogida por Dios para dar a conocer su nombre a todo el mundo. Otra vez, ¿cuál era el propósito de ese pacto? Ser la nación escogida por Dios para dar a conocer su nombre a todo el mundo. Éxodo 34:10 nos dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Está hablando el Señor. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. ¿Hizo cosas tremendas el Señor con el pueblo judío? Sí, sí. Acuérdense, ellos vieron cuando Él abrió el mar y pudieron pasar en seco. Ellos vieron, pues todos los pueblos que estaban ocupando la tierra que Dios les había prometido, cómo los fue quitando uno a uno. Y ellos después vieron también cómo sin utilizar más que estar dando vueltas alrededor de una ciudad y hacer un grito, que se derrumbaran los muros. Entonces, imagínense nada más qué cosa tan tremenda estaba haciendo Dios con ellos y cómo ellos se iban dando cuenta vez tras vez de toda la magnitud y el poder de Dios. Verlo como una antorcha, verlo como una nube. Y entonces eso era algo para ellos, que una manifestación del gran poder de Dios en toda su dimensión. Ahora, este pacto estaba condicionado a estar en obediencia, dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí tengo 2 preguntas. Primera,
¿Les dio la heredad que les prometió? Sí. Ahora sí que los llevó, les enseñó, les dijo, aquí está la tierra y yo voy a ir sacando a sus enemigos, ustedes van a ir a entrar para poseerla. Obviamente en un principio dudaron y pues por eso quedaron 40 años en el desierto. Pero una vez que el Señor los introdujo por su mano, utilizando a Josué para que esto se llevara a cabo, bueno, pues les fue dando el territorio que les mostró. ¿Vencieron a sus enemigos y todo lo que conllevaba eso? Sí. Bueno, ¿y entonces qué sucedió? Ellos fallaron a la promesa que deberían de hacer, es decir, que guardaran su pacto y que ellos estuvieran siempre haciendo la voluntad de Dios. Obviamente ellos se apartaron. ¿Cuál fue el mayor motivo que ellos hicieron? Bueno, Dios les había dicho que no adoraran otros dioses más que a Él. ¿Se acuerdan ustedes que en Éxodo capítulo 20 el primer mandamiento que les da es ese, que Él es Dios sobre todas las cosas y que no adoren a nadie más? Entonces, la figura que Dios nos da en el Antiguo Testamento es, Él es el esposo, su esposa, por decirlo de alguna manera, es el pueblo judío y ellos adulteran yendo en pos de otros dioses, yendo a llevar adoración a alguien que no era Jehová, y entonces por eso el Señor los desecha. ¿Lo vemos hoy? Sí. O sea, ¿cuántas cosas vemos que la adoración se cambia no al Dios Todopoderoso, sino a cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, estamos aquí y como ellos no cumplen la parte que les correspondía, entonces viene un mejor pacto, que es el nuevo pacto. Lo encontramos anunciado en Jeremías 31, 31 al 33. En ese pasaje encontramos que dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Acuérdense que acabamos de ver que la ley de Dios estaba escrita en tablas, en tablas de piedra. Y entonces dice Dios, ya no va a ser así, ya no van a estar en mi ley, no va a estar en tablas de piedra, sino va a estar en sus corazones. Y bueno, de ahí partimos y de ahí llegamos a un mejor pacto, que es que este pacto lo instituye el Señor Jesucristo y es lo que conocemos en esa parte de la Escritura, o se conoce tradicionalmente y en muchos lados como la última cena, que pues obviamente no tiene nada que ver con el cuadro muy famoso que pintado por ahí, que pues están en una mesa como sentados en sillas y llevando a cabo la cena. Eso no tiene nada que ver. En ese tiempo se sentaban en cojines, entonces la escena es muy diferente. Obviamente eso es una alusión de alguien que pues ese concepto tenía porque pues era ignorante en las cosas del Señor y pues le dijeron píntame un cuadro que sea así, así, pues pintó lo que quiso, ¿verdad? Pero no hace referencia a lo que dice el Señor. Entonces vamos al pasaje. Mateo 26, 26 al 28 nos dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ok, entonces comió del pan y tomó de la copa. Vamos un poquito a ver una referencia de qué cosas hubo con Abraham y qué cosas hay en el nuevo pacto. Con el pacto con Abraham encontramos promesa de descendencia, pertenencia de la tierra que le mostró, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Encontramos la partición de los animales, las bendiciones, que era morir en paz y en buena vejez, el cambio de nombre y una señal o recordatorio del pacto, que era la circuncisión. Entonces, en este nuevo pacto, ¿qué encontramos? Primero vemos en promesa de perdón de pecados. Acuérdense que hemos hablado de que el Antiguo Testamento nos dice que cuando ellos, los judíos, presentaban sus ofrendas de derramar la sangre por sus pecados, pues sus pecados eran solamente cubiertos, no eran perdonados. Ellos estaban viendo a futuro. Cuando llegara el Mesías, nosotros vemos hacia atrás, hacia la parte de que ya el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, y nosotros sabemos, porque nos lo dice la palabra, que esa es la parte que nosotros necesitamos creer, que ya nosotros somos pecadores, pero ya hubo quien pagó por nuestros pecados, que es el Señor Jesucristo. Y dice Romanos 5:1, que nosotros somos justificados por fe, es decir, somos declarados justos por haber depositado nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que encontramos, dice Juan 1:29, el siguiente día vino Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué animal se sacrificaba? Se sacrificaba un cordero para perdón de pecados. Y nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que Dios provee para que nosotros seamos declarados justos. El Señor Jesucristo es el Cordero sin mancha que fue sacrificado en tu lugar y en mi lugar para el perdón de los pecados. Encontramos también un cambio de nombre. Eso lo encontramos en Apocalipsis 2:17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, ¿el Señor Jesucristo nos ha cambiado el nombre? Sí. ¿Qué nombre será el que tendremos? No lo sabemos nosotros, pero ya en su momento nos darán una piedrecita, y ahí viene el nombre que nosotros ahora tenemos. Entonces, ahora tenemos, sí, nosotros no lo sabemos, pero el Señor sí ya nos conoce y ya nos llama por el nombre que es nuevo. ¿Por qué? Porque ese es el nuevo nombre que Él ha dado para nosotros, en el cual Él está sustituyendo a nuestro viejo hombre que es pecador por el nuevo hombre que es hecho a semejanza de Él. Entonces, eso es lo que identifica ahora el Señor Jesucristo. No lo que éramos antes, sino lo que somos ahora, porque Él lo ha hecho para con nosotros. Y bueno, vimos ahí la señal de la circuncisión, y dice Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, nosotros físicamente no tenemos que ser circuncidados. Si lo quieren hacer, bueno, esa es otra cosa, pero no hay en ninguna cita bíblica encontramos que lo tengamos que hacer de manera física, ya como creyentes. Lo que encontramos es esto, que nosotros somos circuncidados en el corazón, ¿sí? No exteriormente. Entonces el Señor Jesucristo nos está viendo el corazón. Acuérdense también que dice la Escritura que Dios no ve lo que ven los hombres, sino que Él ve el corazón, lo que hay dentro, lo que hay en el interior de cada uno de nosotros, lo conoce el Señor, y Él es el que pues sabe todas las cosas, y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, en el antiguo pacto también encontramos que había un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Acuérdense que era Moisés. Encontramos también que se levantaba un altar de 12 piedras como señal o recordatorio, que se llevaba a cabo un sacrificio, que la sangre del sacrificio era dividida, y en algunas culturas incluso la sangre derramada era la misma sangre de quienes celebraban el pacto. El pueblo estará de acuerdo en obedecer el pacto con Dios. Acuérdense que decía, haremos todas las cosas que hemos dicho, que Jehová ha dicho, ¿ok? Hubo comida y bebida,
y estaba la ley escrita en tablas de piedra. El propósito, ser el pueblo escogido por Dios para dar a conocer su nombre en toda la tierra. Eso lo vemos en el antiguo pacto. Ahora, ¿qué vemos en el nuevo pacto? Que el mediador es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12, 6 y 7 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo. Es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el antiguo pacto hubiera sido un pacto que estuviera de forma completa, no hubiese habido un nuevo pacto, pero no, el antiguo pacto, como decíamos hace rato, solo cubría los pecados, no los perdonaba. Aquí el Señor Jesucristo está llevando a cabo un sacrificio completo para el perdón de todos los pecados. Encontramos también un sacrificio. En Hebreos 2:14 nos dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, el Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿En qué momento lo destruyó el Señor? En el momento que Él muere en la cruz y resucita. Entonces, el Señor Jesucristo está haciendo completo todas las promesas que el Padre había dicho que se iban a llevar a cabo en su persona. Ahora, también requiere de obediencia, sí, dice 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor para que su bendición pues siempre esté con nosotros. Acuérdense que también hemos hablado de que si nosotros andamos fuera de la voluntad directiva de Dios, podemos caer en lazo del demonio y poder pues hacer cosas que son pecado, que son fuera de la voluntad de Dios. Entonces, sí tenemos que tener siempre esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para que nosotros también andemos en santidad. Y luego dice, la ley de Dios escrita en los corazones. Acuérdense que estábamos hablando que la ley estaba escrita en las piedras, en las tablas de piedra. Y dice el Señor que ahora va a ser escrita en el corazón, dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, es decir, mas el espíritu da vida. A eso se refiere con decir vivificar, que da vida. Entonces el espíritu, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, entonces al venir el Señor Jesucristo a nuestro corazón, al depositar el Padre, el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos despierta, nos da vida. Entonces ahora somos templo del Espíritu Santo, tenemos grabado ese nuevo pacto en nuestros corazones y nos ha dado vida, ya no estamos muertos, ya no estamos esclavizados, sino que estamos ahora en ese nuevo hombre que Dios ha hecho de nosotros, solamente por su gracia, solamente por nosotros aceptar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Nosotros somos los encargados de dar a conocer la persona de Cristo al mundo. Como vimos, el pueblo judío, su responsabilidad era dar a conocer pues al Dios vivo y verdadero a todas las naciones que lo rodeaban, a todo el mundo. Ahora nosotros como creyentes tenemos esa misma comisión para llevar a cabo esa responsabilidad tan grande de dar a conocer la persona del Señor Jesucristo al mundo entero. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos ha adquirido Dios? Por la sangre derramada de su Hijo Cristo en la cruz del Calvario. Ese fue el pago que Dios hizo para que nosotros fuésemos comprados para Él, rescatados de la esclavitud, del mercado de esclavos, nos rescata por medio de la sangre del Hijo y pasamos a ser de su propiedad. Y nos saca y nos rescata y nos perdona con un propósito. ¿Cuál es? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos rescata de esas tinieblas en que vivíamos para poder ser luz a todas las naciones, dando a conocer la persona de Cristo. Esa es la responsabilidad que nosotros ahora como creyentes tenemos para toda la tierra. Ahora, hablamos entonces que había una señal o recordatorio del pacto. Vamos a leer un pasaje en el cual nos confirma que este memorial, esta responsabilidad que tenemos es solo para creyentes. Si tú no has entregado tu vida, tu corazón a Cristo, yo te ruego que te abstengas de tomar la cena. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que es para creyentes? Miren, vamos a leer un pasaje, lo vamos a comprender, y yo les digo también, si entre su familia hay niños que no han comprendido el Evangelio, por favor también absténganse de ellos. No es una situación de decir, pues yo también quiero tomar, yo también quiero hacerlo. Si no están seguros de su salvación, por favor absténganse, porque dice que hay juicio para quien no discierne lo que se está llevando a cabo. Y también puede ser que tú seas ahora un simpatizante del Evangelio, que te hayas estado de alguna manera en estos tiempos pues siendo acercado a lo que la palabra de Dios dice, pero aún no has hecho una decisión por Cristo. Por favor, abstente. Voy a leer este pasaje y nos va a aclarar varias cosas. Dice, en el pasaje que vimos de Mateo, vimos que el Señor instituye lo que conocemos como la última cena o el pacto, el nuevo pacto, que es en su sangre, porque su sangre va a ser derramada para el perdón de pecados, y comió el pan, etc. Pero también nos dice, antes de hacer eso, estaban ellos ya cenando, estaban en lo que les decía yo, que se conoce como la última cena, y entonces, antes de llevar a cabo eso, hay una situación que se lleva a cabo y que debemos de tener también cuidado, la cual nos manifiesta que es solo para creyentes. Dice Juan 13, del 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, entiéndase el apóstol Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Hagan de cuenta la escena. Por eso les decía que estaban sentados alrededor de una mesa, pues obviamente la mesa era baja y con cojines. Entonces ya podemos entender que ellos estaban recostados con su mano en el cojín, y el apóstol Juan estaba recostado en su pecho del Señor, y por ejemplo, o por decirlo de alguna manera, Pedro estaba cerca de Juan y le hizo así como que, pues pregúntale quién, ¿no? Entonces, le dijo, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, aunque Judas había estado participando muy de cerca en todas las cosas que el Señor Jesucristo hacía, aunque había visto las manifestaciones tan grandes de su poder, los milagros, la multiplicación de los panes, etc., aún con todo eso, su corazón no era de Cristo. Su corazón estaba apartado de él. Podría estar con él, muy cerca de él, pero apartado al mismo tiempo de todo lo que conlleva la responsabilidad de haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador.
Era un simpatizante, no le había entregado su corazón a Dios. Entonces, yo insisto, tú puedes ser un simpatizante del Evangelio, pero si no has dado tu corazón a Dios, abstente a ello. Ese memorial es solo para aquellos que han entregado su vida a Cristo. Si tú no lo has hecho, bueno, voy a leer el pasaje que sigue. Y antes de poder celebrarlo, vamos a hacer una invitación para que tú también le entregues tu vida a Cristo. El pasaje, que es el tercer punto, y que es pues llevar a cabo este memorial para en memoria del Señor, dice, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 30. Ya está hablando el apóstol Pablo. Entonces dice, porque yo recibí del Señor, o sea, ¿quién lo instruyó? El mismo Señor Jesucristo. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso les decía que todos los creyentes deberíamos estar ya en esa sintonía de decir, el Señor está cerca. Y entonces, de alguna manera, pues estar también en la misma sintonía de poder estar haciendo el memorial, pues llevarlo a cabo. Dice, de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, es decir, no habiéndolo asimilado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces no es cosa que se tome a la ligera. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, yo les quiero hacer una invitación. Primeramente, a que si el Señor Jesucristo ha hablado en esta mañana a tu vida, si la palabra de Dios ha hablado a tu vida, y saber que aunque seas un simpatizante, pero no le has entregado tu vida a Cristo, abstente. Ahora, ¿quieres llevarlo a cabo? ¿Qué tanto tiempo puede pasar cuando tú le entregas tu vida a Cristo para poder llevar o conmemorar o llevar a cabo este mandamiento? Es instantáneo. Así como el perdón que Dios nos da es instantáneo, no nos manda a hacer ninguna otra cosa, no nos manda a hacer obras, no nos manda a hacer más nada, porque acuérdense que cuando el Señor Jesucristo está en la cruz y que hay dos ladrones, uno a su derecha, uno a su izquierda, uno le dice que cree que Él es el Señor y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese perdón es instantáneo y cuando tú ya recibes el perdón de Dios, puedes ser partícipe de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Puedes ser partícipe desde ese momento de la vida eterna y puedes ser partícipe de muchas otras bendiciones que Él nos da por ser hijos suyos. Pero también puede ser partícipe de este memorial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que aquellos que hoy han entregado su vida a Cristo o que quieren entregarle su vida a Cristo, lo vamos a hacer de la forma en que Dios lo dice. Después yo voy a dar un tiempo para que nosotros los creyentes pues nos pongamos a cuentas y después vamos a llevar a cabo la cena. Entonces, aquellos que no le han entregado su vida a Cristo, esta es la invitación que Dios les da. Primeramente, pues todos sabemos que hemos pecado, hemos pues mentido, robado, hemos dicho muchas cosas o hemos hecho algunas cosas que pues están en contra de lo que Dios es. Dice Dios que pues adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, hechicerías, todo eso es pecado delante de Dios. Y nosotros
todos los seres humanos, también nos dice Dios que hemos pecado. Y entonces todos los seres humanos necesitamos la salvación. ¿Quién es el Salvador que Dios da? El Señor Jesucristo. El nombre de Jesús significa Dios salva. Entonces, ¿quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz por ti y por mí? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos pide? Arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón e invitarlo a nuestro corazón. Dice en Romanos 10 que nosotros, si creemos con nuestro corazón, se lo digamos con nuestra boca. Entonces necesitamos pedirle perdón y necesitamos decírselo con nuestra boca. Entonces yo les invito a que le digan esto al Señor Jesucristo. Después de que termine, doy un momento para que nos pongamos todos a cuentas y después celebrar la cena del Señor. Dios bendito, en esta tarde yo te quiero pedir perdón por mis pecados. Tú conoces la verdad en lo íntimo y sabes que soy pecador. Sabes que he pecado contra ti y que ese pecado me lleva a la condenación del infierno, Señor. A ese lugar de tormento que tú has preparado para todos aquellos que no han reconocido el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús en la cruz como el suficiente pago de sus pecados, Señor. Yo creo en ese sacrificio. Yo creo que la sangre que derramó tu Hijo Cristo es suficiente para perdonar mis pecados. Yo te pido perdón por mis pecados y te pido que entre tu Hijo Cristo en mi corazón. Que tu Santo Espíritu me limpie también de pecado. Que la sangre que derramó Cristo en la cruz sea el suficiente pago para mis pecados. Que me limpies de todo pecado y que tú, Señor, me des la vida eterna a aquellos, como aquellos que han entregado su corazón a ti. Perdóname, Señor, estoy arrepentido de mis pecados. Recibo a Cristo en este momento como mi único y suficiente Salvador, y sé que ahora tengo la vida eterna que tú das a aquellos que han confiado en el sacrificio de tu Hijo, aquellos que han aceptado a tu Hijo como su único y suficiente Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, te entrego mi vida a partir de este momento, y tú haz de mí la persona que tú quieres, para honra y gloria de tu nombre. Te lo pido y suplico en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Voy a dar un tiempo para que nos pongamos a cuentas con el Señor y entonces vamos a celebrar la cena. Padre bendito, voy a dar el tiempo y después hago una oración. Bien, Señor Jesucristo, te damos gracias. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, pues porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos limpies nuestro corazón de todo pecado, de toda cosa que haya en nosotros que no sea tuya, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre.
tú sabes pues todo lo que hay en nuestros corazones. Y Señor, tú eres quien nos da todas las cosas. Te damos gracias en esta mañana por pues todo lo que tú eres, Señor, porque tú nos diste la salvación en tu Hijo Cristo. Tú nos has dado vida, Señor. Tú nos has dado vida abundante. Te queremos pedir, Señor, que pues tú trabajes en nosotros y que nos ayudes a pues entender todas tus verdades, todas tu dirección, y que andemos siempre en el camino que tú has trazado de antemano para que andemos en él. Señor, bendícenos y en tus manos encomendamos pues nuestras vidas, que tú nos ayudes a ser siempre mejores hijos, mejores padres, y pues que demos buenas cuentas de lo que tú nos has confiado. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos, suplicamos. Amén y amén. Bien, pues nos dice entonces la 11, 23 al 30, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Perdón, no les dije si ya lo tenían ahí a la mano, no se los dije, pero espero que lo tengan. Espero que ya lo tengan a la mano. Y vamos entonces a poder celebrar el memorial. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Entonces vamos a comer el pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hemos hecho ahorita ese memorial. ¿Cuándo venga el Señor? No lo sabemos. No nos dice la Escritura que lo llevemos a cabo en una fecha específica, pero sí también es necesario porque de alguna manera, pues ahorita que no nos podemos congregar físicamente, pues sí es necesario también llevar a cabo este mandamiento que el Señor nos da a los creyentes en tanto Él venga. Entonces, hablábamos en un principio que el Señor Jesucristo está por llegar, está por venir, estamos esperando su venida, estamos sabiendo que las cosas están llegando a un punto en que Él nos dice que se va a cumplir todo esto para que Él venga. Sí, entonces, pues es por eso que hoy en este día hemos llevado a cabo este memorial. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes voy a terminar también con oración. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Felicidades a todas las madres en este día. Y bueno, pues no me queda más que darles gracias y voy a despedir con una oración. Y pues nada más. Muchas gracias por estar con nosotros. Señor, Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos porque tú tienes a bien que podamos estar compartiendo de tu palabra, que podamos estar haciendo extensivo este mandamiento que tú nos das a todos los creyentes, para que lo llevemos a cabo, pues en memoria de ti, Señor, sabiendo que tú estás pronto para poder llegar otra vez a este mundo, para poder nosotros ser llevados a tu presencia, Señor, para poder pues estar ya participando de todas las cosas, de todas las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias también por aquellos que hoy han entregado su corazón, tu vida a ti. Tú dices en tu palabra que a todos los que pues te recibieron, a los que creen en tu nombre, les has dado ese derecho de ser hechos hijos de Dios.
que hoy haya alguien que haya entregado su corazón a ti y que pueda ser ahora tu hijo, Padre, que pueda reconocerte, que pueda amarte, que pueda ser partícipe de todo lo que tú nos has dado a quienes hemos entregado nuestro corazón a ti. Gracias, Señor, bendice a cada uno de los que oyen este mensaje, bendice a cada uno de los doctores, de las enfermeras que están tratando y trabajando con el virus que está latente, Señor. Tú cuídalos, tú protégelos, ayúdales, no permitas que se contagien, Señor, y pues que también nosotros como hijos tuyos seamos obedientes primeramente a tu voluntad, a tu palabra y también a las autoridades, Señor, que podamos acatar lo que las autoridades dicen, porque pues también tenemos que reflejar que somos hijos tuyos, que podemos dar a conocer tu palabra, pero pues que también llevamos acciones como hijos tuyos de sujeción a ti y de sujeción a las autoridades. Gracias Dios por ello, bendice a cada uno de los que estamos en Cristo Jesús y aquellos que aún no te han entregado su vida, Señor, trabaja en sus corazones para que ellos puedan pues arrepentirse de sus pecados y venir también con prontitud a entregar su corazón a ti, Padre, que doblen sus rodillas a ti y que también encuentren la salvación de su alma. Gracias Dios por todo lo que tú nos das, bendice este día, que tus bendiciones se multipliquen, todo ello te lo pedimos, explicamos en el bendito y precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor, señores. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, hasta luego.